Antes de entrar en el estudio de la palabra de esta mañana, quiero invitarles para que así como que estamos sentados, inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a hablar con el Creador y Sustentador de nuestra vida. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, hemos de abrir tu sagrada palabra a fin de escudriñar en ella y encontrar en ella, Padre, el mensaje que tú tienes reservado para nosotros. Permite, Señor, de que nuestra mente esté en sintonía contigo, a fin de que podamos entender claramente lo que tú tienes para decirnos y para que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. De quienes recibieron boletines, ¿cuántos tuvieron oportunidad de leer el título del mensaje de esta mañana? ¿Y cómo dice el título? Los 5 imprescindibles. Originalmente cuando pasé el aviso le había dicho eran las 5 deseables, pero las 5 deseables o los 5 imprescindibles van a ser el mismo elemento que vamos a ver en esta mañana. Y permítanme hacer un rápido repaso de algunas noticias que han sucedido en estos últimos 2 meses, si acaso. Recordamos hace poquito tiempo atrás un terremoto en Japón, ¿verdad? Terremoto en Japón no solamente cobró muchas vidas, sino que salió carísimo y pone al mundo en vilo en todo lo que se llama el tema de radioactividad. Están ahí al pendiente qué iba a pasar con la central eléctrica en Japón. Esa es una de las tristes noticias que hemos tenido en los últimos tiempos. La otra, en Sudamérica, en Brasil, un exalumno de un colegio, un día, vaya a saber por qué razón se cruzó en su mente, decide meterse dentro del instituto donde él había estudiado y dispara más de 60 veces cobrando la vida de varios estudiantes. Esto lo hace antes de él mismo suicidarse delante de la policía. No hace mucho, esto hace bien poquito, algunas semanas atrás. Luego de esto sucedió en Ámsterdam. En Ámsterdam, en un centro comercial, los famosos malls que a veces vamos, queremos hacer compras, las ofertas. Otro hombre enloquecido entró con armas automáticas y abrió fuego contra la muchedumbre. También mató otras personas más. En África, en toda la parte de Sudáfrica, durante muchos años, durante décadas han habido dictaduras. Hombres que se han perpetuado en el poder y quieren perpetuarse en el poder y no han dudado, en tomar las armas contra su propio pueblo, contra aquellos que se rebelan. Y han matado más personas todavía. A sus propios hermanos de sangre no han dudado, no les ha temblado la mano en dar la orden de matarlos. Aquí en los Estados Unidos, hasta hace un par de semanas atrás, había surgido una bacteria resistente, el cual estaba contaminando el 25% de las carnes comestibles. Hace unos días atrás, en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, aparece una bacteria resistente, pero en los seres humanos. Y se ha cobrado la vida de algunas personas que están en el hospital y no hallaban cómo destruirla. Ustedes dirán, pero si así comenzamos el sermón vamos a terminar llorando, si ya vengo con problemas de afuera y usted me dice esto, está peor. ¿Saben una cosa? Aún en medio de estas noticias tan tristes y deplorables y otras más que sin duda no las vamos a mencionar porque no hacen falta, aún en medio de estas noticias, el pueblo de Dios debe de brillar y debe tener los 5 imprescindibles o los 5 deseables. ¿Qué son los 5 imprescindibles? Son los 5 elementos o 5 características fundamentales del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Si nosotros nos consideramos que pertenecemos a la familia del pueblo de Dios, sería bueno que esta mañana nos analicemos a través de estos 5 elementos que vamos a ver si los tenemos y si no los tenemos, para que comencemos decididamente a trabajar para tener estas 5 características en forma individual, como familia y como pueblo de Dios. La primera característica es una de la cual no quiero mentir, pero creo que hace 2 sábados atrás, en la Sociedad de Jóvenes, Rubén de Jesús la mencionó. Y a partir de esa mención se empezó a trabajar definidamente en esa característica. Y no hemos hablado con Rubén acerca de este tema, o sea que él ni sabía que iba a estar mencionando. Pero la primera característica es un pueblo de la Biblia. Y recuerdo claramente lo que dijo Rubén, porque cuando él lo dijo yo ya tenía preparado el tema y dijo, ¿ustedes recuerdan que el pueblo adventista era conocido como el pueblo del libro? No de cualquier libro, del libro sagrado, de la Biblia. Es más,
Cuando había concursos incluso con otras denominaciones, no era raro que los primeros puestos eran ocupados por adventistas. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No, porque estudiábamos la Biblia con mucha mayor frecuencia de lo que quizás lo estamos haciendo hoy día. Es más, yo recuerdo, últimamente no lo he visto, pero quizás alguien se puede levantar y decir, no hermano, aquí también hay, pero yo recuerdo haber visitado varias iglesias y en esas varias iglesias adventistas había más de un hermano que se sabía de Génesis a Apocalipsis toda la Biblia con citas bíblicas sin ningún problema. Y vienen a mi mente hermanas que ya están descansando en el Señor, eran muy, pero muy viejitas. Hermanas que ya estaban rondando casi los 90 años y uno podía preguntarle cualquier cita bíblica, ellas la sabían. Y uno iba y verificaba, no se fiaba de lo que decía la hermana. Verificaban la palabra de Dios y era la cita. Y la poníamos a prueba con versículos pocos comunes o con libros pocos leídos. Y las hermanas lo sabían. Ahora si a nosotros nos preguntan, capaz que apenas salimos de Juan 3:16, Génesis 1:1, Apocalipsis 3:20 y por ahí todavía titubeando o parafraseando. Es interesante lo que Jesús dijo allí en Juan 5:39. Quiero invitarlos para que lo busquemos juntos. Juan 5:39. Y ahí acá dice algo bien interesante. En palabras de Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un libro especial, no es un libro más en tu biblioteca ni en mi biblioteca, es la palabra de Dios. Pero, y acá viene lo interesante, Jesús dice, esto no es la vida eterna. No estoy diciendo una herejía, fue lo que dijo Cristo. 5:39. Estudien las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Les parece. Pero en realidad lo que la Biblia hace es hablar de la persona vida. ¿Quién es la persona vida? Jesús. O sea, si queremos conocer a Jesús, el primer paso que debemos hacer es lo que dice aquí en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Algunos quizás dirán, pero yo tengo varias de esas en casa, tengo la versión esta, la versión la otra, la más nueva, la más vieja, la que se ajusta mejor a los manuscritos que hay, no la otra que viene en una versión más sencilla para que entendamos. Hermano, hermana, no es problema qué versión tengas de la Biblia. El problema es si este libro solamente está juntando polvo en tu biblioteca o en mi biblioteca. Ahí está el verdadero problema. La primera característica entonces es un pueblo que lee la Biblia, que la lee, que la escudriña, que la entiende, y si algo no entiende, lo pide en oración. Es interesante también lo que dice el Camino a Cristo. Por cierto, voy a usar durante todo el mensaje de esta mañana solamente el libro El Camino a Cristo para no enloquecernos después. ¿En qué libro lo dijo, hermano? En Testimonio Select. No, va a ser todo el Camino a Cristo. Páginas 89 y 90, dice así. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. ¿Se dan cuenta qué cambio podría surgir en nuestra vida y en nuestra sociedad simplemente por el hecho de si se estudiara la palabra de Dios como se debe? Y ojo que las características que menciona la hermana White, y esto lo está escribiendo a fines del 1800, está diciendo grandeza de espíritu, nobleza de carácter, firmeza de propósito. 3 elementos que yo creo que todos los que estamos aquí esta mañana queremos tener y por los cuales nos gustaría ser reconocidos. Pero la hermana dice, estos 3 elementos raramente pueden verse en estos tiempos. Si esto lo escribió por allá por el 1800, principios del 1900, ¿cómo no estaremos hoy en el 2011? Cuando nuestra decadencia moral y nuestra decadencia espiritual ha llegado a tal punto de que hace unos días atrás, la gran mayoría del mundo celebró cuando el ejército americano mató a su gran enemigo. Es cierto, era un hombre que hizo mal, estaba dirigiendo mal las cosas ideológica y políticamente.
pero ¿es para que nosotros celebremos la muerte de un ser humano? ¿Es para que nos alegremos como nos alegramos y salieran a cantar o izar las banderas y sentirse más patriotas por haber matado a alguien? Yo creo que si nosotros estudiáramos más la Biblia, tendríamos justamente estas características y no nos alegraría eso, nos alegraría así cuando Dios se pone de manifiesto. Vamos a ir al segundo elemento. El primer elemento, dijimos, es estudiar la Biblia. Segundo elemento es un pueblo que sigue a Jesús. Para esto quiero invitarlos a que lean justamente el pasaje que leyó la hermana Karina en Isaías capítulo 45, verso 22. (45:22) dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es bien clarita la declaración que el Señor hace a través de Isaías aquí en el capítulo 45. ¿Qué deben hacer? Mirad a mí, dice Dios, porque yo soy Dios y no hay más. No busquen más, no pierdan el tiempo, no escudriñen, no traten, como decimos a veces vulgarmente, encontrarle la quinta pata al gato, no la tiene. Dios, es nuestro creador, es nuestro sustentador y Él mismo nos dice: no pierdas el tiempo en otras filosofías, buscando otras cosas, no te encierres en un laboratorio pensando que vas a encontrar a Dios y un pseudo Dios u otro Dios para adorar. No, yo soy Dios y no hay más. ¿Saben lo interesante? Lo mismo les dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto al comienzo de darle el decálogo, los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Todo el tiempo Jehová está preocupado en darse a conocer y que entendamos definidamente y de una buena vez que Él es Dios, es el único, el soberano. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sí, Dios, es el número uno, pero eso es a nivel espiritual, pero mi vida es más que espiritual, mi vida también es social, mi vida también es trabajo, mi vida. Pero resulta que aún en mi vida social tiene que ser Dios y no hay más. Resulta que en mi trabajo tiene que ser Dios y no hay más. Si voy a hacer un negocio, tiene que ser Dios y no hay más. Tendríamos mucho menos dolores de cabeza, muchas menos noches de insomnio si nosotros aceptáramos que Dios es Dios y no hay más. Incluso lo que les voy a decir, alguno por ahí se puede sentir tocado, puede sentir: ay, hermano, no diga eso. Pero aún instrumentos como han sido el pastor Bullón, como ha sido Mark Finley, incluso la misma hermana White, ellos no pueden ni deben ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Ni con su vida, ni con sus escritos. El lugar de Dios y de la palabra de Dios debe ser el primero en nuestra vida. Es cierto, Dios se ha valido de esos instrumentos y de muchos otros a lo largo de la historia para darnos a conocer su voluntad, para dar luz sobre temas que no los teníamos bien claro. Pero Dios es Dios, único y supremo en nuestra vida. Y volvemos al camino a Cristo. Dice allí en la página 72, tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Si queremos traer un ejemplo bien práctico, recordemos el caso de Pedro cuando le pidió a Jesús para caminar sobre las aguas. Todos lo sabemos bien clarito, iban los discípulos en la barca, aparece Jesús, los discípulos dudan qué es eso que hay ahí caminando sobre las aguas, lo reconocen como Cristo cuando Él se da a conocer y Pedro dice: bueno, si tú eres el Señor, haz que yo camine. Miren, mis hermanos, yo no sé si alguno de ustedes o si alguno de los que estamos aquí en plataforma, Dios nos va a permitir caminar sobre las aguas. Y no me preocupa si vamos a caminar sobre el agua. Lo que sí me preocupa es si nuestra reacción a la hora de mirar a Cristo es la misma de Pedro. Mientras miró a Jesús no tuvo problema, avanzó 1, 2, 3, no dice cuántos pasos, pero dio suficientes pasos como para alejarse de la barca. Tantos que cuando él se dio vuelta para mirar a sus amigos, se hundió. Si él hubiera estado cerquita de la barca, hubiera estirado el brazo y se subía de nuevo, pero se hundió y se ahogaba. ¿Saben que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros?
No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa ni siquiera el cargo que hayamos desempeñado en la iglesia, cualquiera de nosotros que quite la vista de Cristo Jesús, nos va a pasar exactamente lo mismo que Pedro. Y quitar la vista de Cristo Jesús no necesariamente para, como hizo Pedro, para mirar a sus amigos. Puedo quitar la vista de Cristo para mirarme a mí mismo. Puedo quitar la vista de Cristo para mirar lo que sucede en el mundo. Cualquier cosa puede distraer mi vista. Pero el momento que yo permita que esa distracción llegue hasta mí y domine mi visión, me comienzo a hundir. Dice la hermana Juárez, leo de nuevo, página 72 del libro El Camino a Cristo, perdón. Tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Primer elemento, un pueblo que lee la Biblia. Segundo elemento, un pueblo que sigue a Jesús. Vamos a ir al tercer elemento. Un pueblo imbuido o sumergido en la pasión por las almas. Y algunos dirán, ya, y ahora viene todo el tema misionero. Pues sí, mi hermano. Si nuestra iglesia no trabaja en forma misionera para llevar el mensaje a otros, no tiene razón de ser. Es nuestra gran comisión. Es lo que nos encargó el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Y del tema misionero hay un caso bien interesante que a veces no se habla mucho y es acerca de Andrés, uno de los discípulos. Quiero invitarlos para que vayamos allí a Juan, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Vamos a ir un poquito, antes de ver esto, vamos a ver Juan 1. Juan 1, perdón. Esto lo vamos a tomar como complemento. Pero Juan 1, versos 35 al 42. Juan 1. Lleva el subtítulo de los primeros discípulos, ¿es así? Por lo menos así lo dice en mi Biblia. El siguiente día, dice el relato bíblico, estaba otra vez Juan. Juan no es el discípulo amado, sino Juan el Bautista, el que está aquí. Dice, otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Y el maestro le dijo, vengan y vean. Fueron y vieron. El versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, del cual muchas veces predicamos, pero de Andrés a veces lo dejamos a un costado por perfil bajo. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y dice ahí, versículo 41, sigue hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Miren qué interesante en estos poquitos versículos todo lo que hay. Juan el Bautista está con 2 discípulos y les dice, este es el Mesías. Uno de esos discípulos es Andrés. Por cierto, acá está la clave. Si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿cómo vamos a hacer para evangelizar todo el mundo en esta generación? Está aquí, en lo que hace Juan. Voy a poner un paréntesis antes de continuar con este punto de un pueblo imbuido por la pasión de las almas y el relato de Andrés para decir esto. Nosotros hemos escuchado durante muchos años, debe ser predicado el Evangelio y en esta generación debe de hacer si debemos alcanzar a los no alcanzados y a veces uno se pregunta cómo vamos a hacer eso. Ezequiel en los anuncios promocionó el tema del programa radial. Esa es una de las formas. Pero aún así, el programa radial no basta. La clave sigue estando acá. Juan dice, he aquí Jesús, el Mesías. Ustedes saben que lamentablemente vengo de un país cuya tradición
teológica es ser ateo. En Uruguay, si uno es creyente, es bajar de estatus intelectual. Ser ateo es lo mejor. Eso es lo que se cree. Y muchas veces cuando se hacen campañas en aquella zona, en aquel país, decimos, oh no, pero es Uruguay una tierra difícil. No hay cómo meterles el evangelio. Y no hablo de adventistas, pueden preguntarle a los mormones, pueden preguntar a los católicos, bautistas, cualquier religión les va a decir lo mismo. Uruguay es una tierra imposible por la tradición atea que trae. Ahora permítanme decirles, no hay lugar difícil, no hay persona difícil, no hay territorio difícil, si hacemos las cosas como deben ser hechas. ¿Qué es lo que hizo Juan? Juan está con sus discípulos y le dice, he ahí Jesús el Mesías. Ahí está el resumen de todo el secreto para predicar el Evangelio, presentar a Cristo Jesús. Juan no les dijo, oh sí, porque la doctrina según lo que enseñó Moisés, no, porque la reforma pro salud dice que... No, les presentó a Cristo Jesús. ¿Y vieron la reacción de Andrés y del otro discípulo? ¿Cuál fue? Se pusieron a alegar, a decir, no, pero ¿será que ese Jesús se parece? Pero no, lo conocían, es Jesús, y lo siguieron. Volvemos al tema. Una vez que Andrés sigue a Jesús, ¿qué es lo primero que va y hace? Va a buscar a su hermano. Andrés era una persona preocupada, sumergida, imbuida, comprometida con la salvación. Y cuando encontró la salvación en Cristo Jesús, fue a buscar a su hermano. Dijo, esto es en oro en polvo, tengo que compartirlo. Y qué mejor que compartirlo con quien ama. Y va y busca a su hermano. Vamos a ver el otro caso de Andrés, ahí sí en Juan capítulo 6. Andrés es una persona que se dedicó a llevar a otros a Jesús. Llevó a su hermano y ahora vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 8. Mejor dicho, perdón, a partir del versículo 8. Esto es cuando recuerda la alimentación de los 5.000, el ambiente, la gente que había estado escuchando a Jesús, los discípulos querían despedirlos para que fueran a alimentarse, no había con qué alimentarlos, y llegamos al verso 8 donde dice, uno de sus discípulos, Andrés, es el mismo Andrés que estábamos hablando hace un momento, que era seguidor de Juan el Bautista. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés no le dijo, en la multitud me parece que por allá atrás hay uno que trajo algo para comer y podríamos compartirlo. Eso no fue lo que hizo Andrés. Le trajo el muchacho y le dice, aquí está un muchacho. Es como haberle dicho al joven, mira, aquí está Jesús. Y a Jesús le dijo, este joven tiene alimento. ¿Se dan cuenta qué sencillo que lo hizo Andrés? ¿Y cómo nos complicamos a veces nosotros? De que si le presento el mensaje a través de tal pastor, que si lo presento a través de tal otro, de que si le doy... Volvió a hacerlo sencillo y simple Andrés. Jesús, aquí está el muchacho. Cuando nosotros queremos evangelizar a alguien, cuando queremos llegarle con el mensaje, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es, no, porque tú deberías ir a la iglesia, porque la iglesia bla, 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 bla. Y porque tenemos esto y bla, 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 bla. Y nos olvidamos de hacer el paso de Andrés. Ponernos de rodillas y decirle, Señor, tengo un compañero de trabajo, tengo un vecino, tengo amigo, tengo un familiar que quiero que tú lo toques. ¿Saben una cosa? Si tú le hablas a esa persona, sea un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, y la persona te dice, no quiero saber nada de tu iglesia ni de Jesús, Dios no puede hacer nada, queda de manos atadas. Porque Dios respeta la voluntad de esa persona que no quiere saber nada de Él. Ahora, si nosotros le decimos a Dios, Dios, mira, tengo este compañero de trabajo, tengo este vecino, tengo este amigo, tengo este familiar, y quiero que tú sí llegues a él. Ahí es como que desatáramos las manos del Señor. El Señor respeta la voluntad de este que no quiere saber nada, pero también respeta tu voluntad y mi voluntad al decir, oh, tú estás preocupado por él. ¿Quieres que yo le hable? Y Dios va y le habla y se le manifiesta. He ahí la importancia de la oración intercesora, mis hermanos. Cuando nosotros estamos verdaderamente comprometidos e imbuidos en la salvación de las almas,
es la forma en que nosotros nos comprometemos y hacemos que el Señor pueda ponerse de manifiesto. Si somos nosotros los que queremos simplemente ir llevando el carro, llevando la marcha y decir, no, tú tienes que ir a mi iglesia, no, tú tienes que escuchar a este pastor, no, mira este mensaje. La gente puede decir, mira, no me interesa tu mensaje, no me interesa tu iglesia, no me interesa Dios. Y ahí nos cierran la puerta. Pero cuando Dios va directamente a la persona, las personas no pueden cerrar la puerta. O si no, díganme a alguno de ustedes que haya podido cerrarle la puerta cuando Dios les habló directamente. No conozco ningún caso de que cuando Dios le haya hablado directamente, la persona dice, no quiero ir, no quiero. Porque Dios tiene 1000 formas diferentes para comunicarse contigo. Si no es un libro, es una palabra, es un ejemplo, a veces un folleto. Dios tiene 1000 maneras diferentes. Nosotros no debemos acortar las formas que tiene Dios para llegar a los hombres. Debemos ser una forma más, un método más por el cual Dios llega a los hombres. Vuelvo al camino al Cristo. Página 77 dice así respecto a este punto la hermana Huay. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Y después en la página 80 dice, la iglesia de Cristo es el agente elegido por Jesús para la salvación de los hombres. La iglesia no es la salvación, es el agente, el instrumento, el método, el medio. Ahora, ¿la iglesia qué es? ¿Es el edificio? ¿Es la oficina de la asociación general? ¿Son las oficinas de la conferencia o de la división? ¿Es el pastor o la oficina del pastor? Eso no es la iglesia. Los edificios son apenas estructuras que ayudan para contenernos. La iglesia somos todos nosotros. O sea que todos nosotros que nos conformamos en hijos e hijas de Dios, somos el instrumento elegido por Jesús. ¿Nos damos cuenta de ese privilegio? Instrumento elegido por Jesús para alcanzar con la salvación a los hombres. Si nos damos cuenta de ese elemento, es un privilegio y una responsabilidad tan grande que no podemos dejar pasar. Y debemos de ser cuidadosos en este elemento. Este fue el tercero. Primero, un pueblo que lee la Biblia. Segundo elemento, un pueblo que sigue ¿a quién? Tercer elemento, un pueblo preocupado, sumergido, ¿por qué? Por las almas. Cuarto elemento, un pueblo de oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Bien cortito. 3 palabras en la versión que tengo de mi Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ahí tienen un truco para cuando hagan juegos bíblicos y digan, dígame un versículo de memoria, con 3 palabras ya lo recuerdan. Orad sin cesar. No hace más acotaciones, no hace más menciones. Orad cuando estéis en problemas, sí. Orad cuando las cosas vayan bien, también. El versículo es más concreto. Orad sin cesar. Y no vamos a entrar esta mañana en qué es la oración y por qué la oración, etcétera. Orad sin cesar. Es más, Lucas, en el capítulo 9, verso 28, registra algo interesante. Y les voy a hacer mención de esto antes de decirle otra cosita bien jugosita que tiene la Biblia y quizás nunca hemos prestado atención. Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte ¿a qué? A orar. ¿Quién hizo esto? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿quién era? ¿Y quién es? Es Dios y es el Hijo de Dios. Pensemos un poquito. Si Él, que es divino, es el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar, estar en comunión con su Padre, ¿cómo no será tu necesidad y mi necesidad? Diaria.
Por eso dice en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Cristo no perdía oportunidad de estar orando. Y por cierto, ¿saben que los evangelios registran por lo menos 8 ejemplos de oraciones de Jesús? Algunos abren los ojos, ¿cómo? ¿No es solo el Padre Nuestro? No, esa es la oración modelo. Hay por lo menos 8 ocasiones en las cuales están registradas las oraciones, de Jesús, las palabras de Jesús. En cada oportunidad que Jesús decía, Padre, y estaba dirigiéndose a Dios, está orando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, caramba, es una oración. En todo momento Jesús estaba tratando de tener comunión verbal con su Padre. Tenía una comunión espiritual, pero también tenía que expresarle sus necesidades y sus anhelos. ¿Alguno de acá no tiene necesidad? No digo de nivel espiritual, necesidad de salud, de dinero, de trabajo, de que se solucionen sus problemas familiares. Si no tiene ningún tipo de necesidad, ore porque tiene motivos de gratitud. Y si tiene una necesidad, por pequeñita que sea o por enorme que le parezca, ore. Porque aquel que puede suplir nuestras necesidades es solamente Dios. Como dijimos al principio, yo soy Dios y no hay más. A veces surgen polémicas, y no solamente en nuestra iglesia, en diferentes iglesias, acerca de cómo orar, qué posición adoptar, qué puedo decir, qué no puedo decir, dónde orar, dónde no orar. Mis hermanos, cuando dice orar sin cesar es que podemos orar en todo tiempo y lugar, en toda situación y en toda manera. No existe un protocolo en el cual debamos de hablarles con palabras pulidas y tan traídas del diccionario que ni nosotros sabemos qué significan. Debemos orar en forma sencilla, así como nosotros hablamos con los amigos, y de esa manera decirle a nuestro Dios qué es lo que tenemos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que agradecemos. Cuando nos metemos en las discusiones de por qué orar, por qué no orar, cómo orar, que si de pie, que si de rodilla, que si acostado, que si postrado, que si orar, si antes, si después, si en voz alta, si en voz baja, cuando nos metemos a discutir en eso, evidentemente estamos perdiendo tiempo y no estamos orando. Y es probable que preocupados por cómo orar o cómo no orar, preocupados por eso, dejemos de orar. Y cuando dejamos de orar, el gran problema es que el enemigo de las almas gana esa batalla. O sea, esto es un tema muy personal, mis queridos hermanos. Si cada uno de nosotros deja de orar, es como que desconectemos la corriente y intentemos que un electrodoméstico funcione desconectado. No funciona. Lo mismo con nuestra vida espiritual. Dejamos de orar y nos estamos desconectando de la fuente. No vamos a funcionar. Vamos a creer que estamos viviendo, pero en realidad no estamos viviendo. Dice Elena de White en la página 100, ¿de qué libro? El Camino a Cristo. Muy bien, están atentos. Esta tarde yo les sugiero, si alguno tiene la copia del Camino a Cristo, alguna de las versiones, sea en CD, en el libro, impresa, lo que sea, léalo, repáselo porque está muy bueno. Dice en la página 100, presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. Los que somos padres sabemos de esto de agobiarnos y cansarnos, ¿no? A veces nuestros hijos o nuestras hijas vienen y dicen, papá, bla, 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 quiero, bla, 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 bla. Papá, me pasó esto en la escuela y bla, bla, bla. Y llega un momento que queremos encontrarle el switch y apagarlo. No, dame un respiro, por favor, ya no me reclames tanto. O ya no me cargues con tantos problemas. Dios no tiene ese problema con nosotros. Nosotros podemos contarle absolutamente todo. Los gozos más grandes y las tristezas más profundas. Cuando nos duele el corazón y cuando nos traicionan las personas, cuando nos sentimos contentos por una palabra de ánimo o cuando nos pasó algo maravilloso en el trabajo y nos promovieron. Gracias Dios por eso. Y nunca nos va a decir, no, mira, cállate porque me tenés cansado y todos los días me hablas de lo mismo. Nunca va a decir eso Dios a un hijo suyo. Y el quinto elemento, quizás el elemento más visible para quienes nos rodean, es un pueblo gozoso. ¿Recuerdan más o menos las noticias que repasamos al comienzo de esta mañana, de la meditación? Había un montón de noticias bastante tristes. Pero miren lo que dice allí en Filipenses 4:4. Parece que cuando
escribieron Filipenses 4:4, no había nada en las noticias. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Se dan cuenta que en el medio de un mundo de calamidades, aún en medio de mundo rodeados de tantas amenazas de todo tipo como las que vivimos hoy, nos dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre? Es cierto, van a haber pruebas y dificultades. Y aún si estuviéramos en la cárcel, nos vuelven a decir estas palabras de Filipenses 4:4, regocíjate en el Señor siempre. Yo sé que muchos de los que están sentados aquí, o algunos de los que estén sentados pueden decir, claro, hermano, es fácil decir eso cuando uno está en libertad, o cuando no tiene necesidad, o cuando no está pasando sufrimientos. Y es cierto, la verdad que sí. Cuando uno le van las cosas bien, es fácil regocijarse en el Señor y reconocer que Él es Dios. Y cuando vienen los días oscuros, el valle de sombra, de dolor, la prueba, a veces parece que costara. Pero aún ahí nos insta Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Es más, es tan importante que vuelve a decir, otra vez digo, y le pone signos de exclamación. Los signos de exclamación en español son para dar énfasis, como un grito, regocijaos. Es casi como una orden, pero en realidad nos está apelando. Siéntanse felices, siéntanse gozosos. ¿Y por qué podemos sentirnos felices y gozosos? Voy a hacer referencia a una publicidad que hay en la televisión hispana. Yo estoy seguro, en inglés ha de estar también, no la he escuchado, pero ha de estar. El promedio de deuda de los hogares en Estados Unidos es de $8,000. Esta semana salió, era $15,000. Pero yo la última vez que la escuché decía $8,000. Y sigue promocionando la persona en la publicidad, dice, llámenos, bla, 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 1-800, bla, 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 le ayudamos a salir de sus deudas. Yo pensaba, ojalá mi deuda fuera de $8,000, la arreglaba fácil. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí pensarán, ojalá la mía tuviera tan pocos ceros, facilito la arreglaba. Tiene mucho más ceros. Pero resulta que esa deuda que tenemos nosotros quizás con hombres y con entidades en este momento no es nada respecto a la deuda que habíamos generado a partir del momento que pecamos. Estábamos destituidos de la gracia de Dios y estábamos irremisiblemente perdidos. Esa deuda no había cómo pagarla, y de esa deuda no había un 1-800 al cual llamar y decir, mire, tengo una deuda con Dios, resulta que yo pequé, y estoy perdido por la eternidad, ¿me pueden solucionar este temita financiero con Dios? Ninguna entidad va a salir a solucionarle ese problema. Pero vino uno que estuvo y está dispuesto a pagar esa deuda. Ya la pagó una vez y ya te dejó el cheque pronto para que vayas a levantarlo. Ese que saldó nuestra deuda, ese que pagó el precio por nosotros es Cristo Jesús. Por eso Filipenses 4:4 dice regocijaos, porque éramos deudores no de $8,000 o de $100,000. Éramos deudores de una deuda que no podíamos pagar ni con todo el oro del mundo. Por eso vino alguien que no se puede valorar en oro, en forma monetaria. Vino Dios hecho hombre y se dio a sí mismo para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Miren si no es para estar contentos. Yo no sé los saltos que pegaría si mañana me llaman y me dicen, ¿sabe? Sus deudas están todas canceladas, no nos debe un centavo más. Pegaría unos saltos que tocaría el techo seguramente. Así deberían ser nuestros saltos espirituales y nuestro gozo al entender de que nuestra gran deuda ha sido salvada por Cristo Jesús. Por eso es que debemos tomar estos 5 elementos que hemos visto esta mañana como algo serio e importante en nuestras vidas. Debemos ser un pueblo que estudie la palabra de Dios, que siga solamente a Jesús, que estemos preocupados por salvar almas, que estemos preocupados por estar en oración y en comunión constante y seamos en definitiva un pueblo de gozo. ¿Para qué? Para que luego, como dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 20, dice en la última parte, ciertamente vengo en breve. Y que nosotros podamos decirle, como dice en Isaías, capítulo 25, verso 9. Isaías, capítulo 25,
versículo 9. ¿Alguien lo recuerda? Dice así: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ojalá que estas puedan ser nuestras palabras a partir de esta mañana y hasta aquella gloriosa mañana.